Ernie y Lars intentaron acabar con el ratón de cualquier manera. Sin embargo, este ratón no era un roedor común, estaba lleno de sorpresas. Todo empieza con una frase: un mundo sin cuerda es un caos, una frase para pensar, pero que no encaja muy bien con lo que pasará. Ellos son los hermanos Smalls. Su comportamiento es típico de hermanos que se joden. En pleno funeral de su padre hicieron caer su ataúd. El pobre hombre chocó con un auto, en ropa interior hizo algunas vueltas en el aire y cayó en un alcantarillado. No pudo descansar en paz. Rudo, su padre, era así como se llamaba. Siempre fue un empresario que al parecer siempre mantuvo a los empleados a lo largo de los años. Este tremendo agujero para pasar la cuerda en su fábrica era una clara señal de que los quería ver cómodos. Sin embargo, siempre estuvo un poco mal de la cabeza. Para sus hijos dejó como herencia un huevo que estaba vacío, unas cucharas como si fueran las primeras, una fábrica que vivía en el pasado y una casa vieja. Luego Ernie, el hermano mayor, usó la ironía para burlarse de la situación, mientras que Lars lo tomaba todo con calma. Ernie era un chef muy conocido de la ciudad, así que lo que menos le importó fue las cosas en valor que le dejó su padre. Bueno, por lo menos se llevó la caja de porros. Iba a ser homenajeado al alcalde de la ciudad y Ernie estaba listo para preparar la mejor cena. Todo estaba saliendo a la perfección, cuando de repente en esa caja de porros salió una cucarachota que entró en el platillo. Después de que la cena fue servida, los periodistas se presentaron como si fuera el evento del año. Entrevistaron a Ernie. El alcalde se deleitaba comiendo algo crocante cuando una de las niñas se dio cuenta que habían cucarachas. Una niña berraca para sujetar con un tenedor esa mutación, algo que impresionó al alcalde, que no hizo más que regurgitar más de una y se desplomó. Ernie fue expuesto y despedido. El calmado de Lars por ser tan bueno, la esposa lo dejó y lo sacó de su propia casa, porque decidió no vender la fábrica. Lars fue a un restaurante cercano. Se enteró que el alcalde no pudo soportar no sé si la caída o se ahogó con la cucaracha, ya que minutos después falleció. En ese mismo lugar se reencontró con Ernie. Hablaron de sus pesares. Sin dónde pasar la noche, decidieron ir a quedarse a esa casa vieja. Cuando la vieron, se dieron cuenta que era más vieja de lo que pensaban. No había más casas a su alrededor. Mientras dormían juntos por cosas del azar, escuchaban ruido de la parte de arriba, se asomaron y se asustaron como todos unos hombres. Pero en la curiosidad, Ernie se dio cuenta que habían unos planos más intactos que la misma casa y un ratón. Al parecer esa casa valía una gran pasta, ya que fue diseñada por un arquitecto referente de la época. Curiosos empezaron a llegar y un comprador de alto estatus quien quería comprar la casa enseguida. Pero Ernie tuvo una idea mejor, una subasta. Aunque el prospecto comprador se fue algo furioso, lo dejó alucinando con una suma muy alta. Mientras los dos soñadores hablaban de sus planes y tuvieran toda esa cantidad de dinero, apareció nuestro amigo el ratoncito. Agarró uno de los frutos que estaban en el suelo y se lo llevó a casa. El hermano mayor quería acabar con él, mientras que Lars mencionó: «Solo es un ratón pequeño, ¿crees que sea necesario matarlo?». Colocaron una clásica ratonera, se fueron a dormir, escucharon el track de la ratonera, pensaron que todo había terminado. Al amanecer se levantaron, revisaron la ratonera y solo había una semilla. El ratón se llevó el queso. Lars estaba impresionado, mientras que Ernie creía que eso no tenía sentido. Lo volvieron a ver, ya que se encontraba en la caja de cereales. En un principio Lars no quería hacerle daño, pero después quiere cazarlo de la forma más despiadada. Pero a pesar de que lo intentaron, se hicieron más daño que al mismo ratón. Intentaron colocarle otra trampa, pero esta vez usando pedazos de queso. Pero este ratón no era un roedor común. Mientras ellos estaban seguros de su actuar, el ratoncito, mírenlo cómo iba, como todo un artista del Circo du Soleil. El ratoncito se comió todo el queso, después bajó por las tuberías y llegó a su cuarto. Y es que no está lejos de esa realidad. Una latica como cama, el papel como cobija y otros adornos. Después Ernie está intentando subir una tina al segundo piso. Su hermano Lars lo ayuda, pero de repente el ratoncito aparece atrás de un frasco de vidrio. Les pegó tremendo susto, mientras él se deslizaba por la barandilla de una manera fascinante. Lo hizo resbalarse por las gradas y caer al fondo del agua a una temperatura bajo cero. Acostumbrados a ese congelador, me imagino, ya que eso no les gustó. Ernie tuvo la idea de colocar cientos de trampas, una idea con mucho desocupe, y claro que no iba a funcionar. El ratoncito pasó por sus narices esquivando las trampas, subió por una cortina, se balanceó, pasando de un lado a otro, mostrando de nuevo sus habilidades acrobáticas, e hizo caer una cereza que activó una trampa que de forma progresiva hizo activar las demás. Los lastimó. Ellos pusieron su parte.
no hay duda. Después el ratoncito colocó varias piezas de alimentos encima de su espalda. Se iba a ir con ellos, pero Ernie usó la aspiradora, succionó los alimentos, pero no pudo hacer lo mismo con el roedor, ya que entró en uno de los agujeros y se sostuvo muy fuerte. No pudieron con un par de gramos. Y lo peor sería que sin ninguna clase de explicación, el tubo de la aspiradora entró al tubo de las tuberías, la succión generó una tremenda explosión de barro, imagino que más. Golpearon la puerta, les avisaron que iban a embargar la casa por una deuda hipotecaria. Fueron por un gato, pero no uno cualquiera. Encontraron uno, aparentemente furioso, estaba aislado, encerrado en una caja, encadenado. Un apodado Cachila, ya saben en referencia a quién. Cuando lo llevaron a casa pensaron que todo sería pan comido para el gato, y su primera impresión en verdad lo parecía. Cuando olfateó al ratón destruyó la caja muy a su estilazo. Mientras tanto, Lars fue a hablar con los trabajadores de su fábrica heladora. Los destituyó para poder aliviar su crisis financiera, algo que los puso furiosos. Mientras sucedía eso, Ernie se dio cuenta que su hermano tuvo una propuesta de vender la fábrica a buen precio, pero que la rechazó de forma contundente. Pero el gato fue una simple ilusión. El ratoncito le colocó una ratonera en su cola, algo que me llevó al pasado, y desde luego las cosas no saldrían bien para esa fiera. Después no pasa qué le pasó al gato, pero contrataron a un exterminador muy extraño, que se comía las heces del ratón, pero fue insuficiente ante la astucia del roedor. Y es que lo lastimó de gravedad, se llevó la peor parte. Ernie intentó de nuevo vender la fábrica a los compradores que rechazó Lars. Se citaron en un parque, pero Ernie se distrajo al ver dos mujeres guapas. Después le atropelló un auto, aunque sobrevivió, de milagro. Cuando regresaron a casa, los dos hermanos se dieron cuenta que César, el exterminador, no pudo hacer nada con el ratón. Entraron y se fijaron que había en la cocina un delicioso sándwich que impresionó a Ernie, que era todo un chef. Pensaron que había sido César, pero en realidad había sido el ratón. Luego intentaron acabar con él de la manera más burda. Estaban desesperados. Hasta que Ernie se enloqueció, agarró la escopeta y empezó a disparar como un desquiciado. El ratoncito leyó la situación en un par de segundos. No tengo otra explicación para lo que sucedería. Ernie, de tanto disparar, uno de sus disparos impactó en un aerosol insecticida que dejó César y generó otra explosión que ocasionó un hueco enorme. Después de salir de ese hueco, los hermanos Simmons empezaron a discutir hasta que uno de ellos lanzó algo. Lanzó una fruta que impactó a nuestro pequeño amigo. Lars mencionó, no fue mi intención hacer eso, pero sí querían cazarlo de maneras más crueles. Sin embargo, lo iban a rematar hasta que sintieron lástima. Prefirieron meterlo en una caja y lo enviaron lejos. Siguieron con la subasta. Todo iba lo más de bien para hacer una casa que se estaba cayendo a pedazos, hasta que el ratoncito fue de vuelta y volvió a aparecer en escena. Los hermanos intentaron no alarmar a nadie mientras hacían algo. Martillazos, pero nada. Manos en lugares prohibidos, pero nada. Hasta que usaron agua para ahogarlo, pero nada. La casa se inundó y acabó de caerse a pedazos. Todo lo que intentaron los hermanos Simmons no les salió bien. Por lo menos se fueron tristes del lugar. Llegaron a la fábrica. Lo único que les quedaba, cuando antes era rechazada por Ernie, ahora lo era todo. De repente se prendieron los bombillos de la fábrica y empezó a funcionar, aunque eso se encontraba en la parte de iniciación. No sé cómo lo hizo para hacer un ratón pequeño y de diminutiva fuerza. Al final del proceso, una gran bola de queso alucinó a los hermanos Simmons. Los hermanos abrieron una nueva fábrica, pero esta vez no serían cuerda, sino queso. Volvieron a contratar a los empleados que fueron echados a patadas. Ernie se encargó de la producción y Lars de la administración, y así el ratoncito se volvió su confidente número 1. Esta película tiene un humor forzado y algunas situaciones sin nada de sentido, pero nos deja una inquietud. ¿Qué era el ratón? ¿La reencarnación de su padre para ser tan inteligente? ¿Un guía espiritual al que los desafió pero que les mostraría el camino? ¿O simplemente un animal que no los quería ver en su casa? Quiso deshacerse de ellos, pero fue cuando les salvaron la vida que los recompensó. Nunca se respondió ninguna de estas inquietudes, sin embargo, nos deja de asombrar cómo un ratón fue tan brillante. Si te gustó este contenido, no olvides apoyarme con tu suscripción. Hasta pronto.